Quiero que leamos por favor la Biblia en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, en el versículo 21. Dice la palabra de Dios: y el Señor Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Es importante entender el contexto en el cual está este versículo. Y está en el contexto cuando el hombre, varón, pero por supuesto su esposa, fracasan. Fracasan porque pecan contra Dios y comen de ese fruto que Dios les prohibió. Están en una situación de fracaso moral, de fracaso personal, fracaso familiar, en una condición triste y lamentable. En ese momento estaban precisamente, habían perdido la inocencia, se sentían avergonzados, se sentían deshonrados aún por ellos mismos, porque por su pecado se habían deshonrado a sí mismos. Se sentían frustrados y fracasados e impotentes. El hombre y su esposa. Hoy el hogar tiene muchas crisis. Hoy el hombre y su esposa y sus hijos se encuentran en esa condición de desnudez moral, de desprotección, de crisis. Pero nosotros vemos que Dios es un Dios bondadoso. Diga conmigo: Dios es bueno. Y es que la Biblia nos enseña que Dios precisamente hizo al hombre y a su esposa unas túnicas de pieles al ver la desnudez, ¿cierto? Y entonces para vestirlos a ellos tuvo que hacer un sacrificio. Es decir, tuvo que morir un animal. Tuvo que morir para poderlos vestir, porque de ahí salió precisamente las vestiduras. No salieron de la nada. Hubo un sacrificio allí. Y Dios hizo ese sacrificio. Y dice la Biblia que Dios mismo hizo estas túnicas. Es decir, que no las mandó a hacer, sino que Él mismo las hizo, mostrando un especial interés, un especial compromiso y un especial esmero. Dios mismo lo hizo. Esto es muy importante. Y nosotros observamos que esto nos habla de Dios. Cuando nosotros leemos estos pasajes, leemos la Biblia, descubrimos el carácter de Dios. En primer lugar, descubrimos un Dios que nos ama. Esto es muy importante entenderlo, porque no dijo: bueno, ustedes cometieron el problema, cometieron la falta, eso es problema suyo, ¿no? Como cuando alguien le dice a otra persona: eso sí, ¿quién lo manda a hacer eso? ¿Cuántos han dicho alguna vez? ¿Cuántas veces la esposa le ha dicho eso? ¿Quién lo manda a hacer eso? A su esposo le dice. ¿Cuántas veces el padre le dice al hijo: ¿eso quién lo mandó a eso? O cuántas veces nos decimos mutuamente: ¿quién lo mandó? Pero Dios no les dijo quién los mandó, sino que Dios en su amor maravilloso no dejó solo al hombre y a su familia en el problema. No los abandonó, porque Dios es un Dios muy bueno. Y Dios no nos deja a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras injusticias, a pesar de nuestros fracasos, aún de los vicios y de los atropellos que hemos cometido contra Él y contra nosotros mismos. Dios nos extiende la mano y no nos deja solos en nuestros problemas. Dios es un Dios que hace bien y no mal. La Biblia dice que Él es el Padre de bondad, el Padre bueno que nos hace bien y no maldad. Dios es bueno y usted tiene que entender eso, que Dios es bueno. Y es bueno para usted también. Y Él tiene para usted, mi estimado amigo, amiga, hermano, Dios tiene cosas buenas. La Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo quiero decirle que espere cosas buenas de Dios.
Espere grandes cosas buenas de parte de Dios, porque Dios es un Dios que nos hace bien y no mal. Es importante entenderlos. Es un Dios que suple nuestras necesidades, porque la Biblia dice que Él se reveló como Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Es decir, que no hay necesidad que usted tenga, emocional, física, espiritual e integral. No hay necesidad que nosotros tengamos que Dios no pueda suplir. Y que usted en esta mañana salga en su mente y en su corazón sabiendo que cuando nosotros creemos en Dios no nos faltará ningún bien, porque Dios suple todo lo que nosotros necesitamos. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. ¿Cuántos aceptan que es un Dios de abundancia? ¿Por qué creó millones y millones de peces? ¿Por qué creó una naturaleza tan extensa y tan hermosa? ¿Por qué creó una tierra tan productiva? ¿Por qué creó que un bacalao hembra, por ejemplo, en una sola postura coloca 30,000 huevos? Dios es un Dios exagerado en la abundancia. Y el Señor Jesucristo dijo que Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Quizá le han presentado un Dios de la escasez, pero el Dios que yo veo no colocó a Adán y Eva en un tugurio, no los colocó en un barrio como los que vemos en Bogotá, sin servicios públicos y unas edificaciones de cartón, sino que Dios los puso en un paraíso con la bendición de Dios. Ese es el Dios que nos muestra la Biblia, un Dios bondadoso, un Dios de abundancia. Diga conmigo: mi Dios es un Dios de abundancia. Y esto lo enseña la palabra de Dios, y es el Dios que provee a nuestras necesidades. Es un Dios que invierte en nosotros y en nuestro bienestar. ¿Usted sabía que Dios invierte en nosotros? Dios invirtió en nosotros cuando nos dio inteligencia, capacidad de producir, capacidad de generar cosas, capacidad de avanzar. Dios invirtió en nosotros cuando nos dio la capacidad de respirar, la capacidad de funcionar, la capacidad de accionar. Dios ha invertido mucho en nosotros y ha puesto un potencial tremendo para que no seamos derrotados, sino que veamos la gloria de Dios. Vayamos a la gloria eterna, pero también aquí disfrutemos las bendiciones de Dios. ¿Cuántos saben que Dios ha invertido mucho en nosotros? ¿Lo aceptan así o no? Entonces Dios ha invertido en nosotros, y esto es importante entenderlo, porque Dios es un Dios que da. Diga conmigo: Dios es un Dios que da. Por eso nosotros también damos, porque hemos aprendido de Dios que Él da. Él precisamente nos da lo mejor, siempre lo mejor. Romanos 8:32 nos dice la palabra de Dios que Él no escatimó ni a su propio Hijo. O sea que Él nos dio a su Hijo, nos dio lo mejor de lo mejor, nos dio a su propio Hijo. Dios es un Dios que da, un Dios bondadoso, un Dios generoso, cierto que sí. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él nos dio a su Hijo, el cual es el primogénito de la creación, según Colosenses 1:15. La Biblia nos dice allí en Colosenses capítulo 1, verso 15, que Jesucristo es el primogénito de la creación. Dice literalmente: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero esto no quiere decir que fue el primero en ser creado, sino lo que quiere decir primogénito de la creación es el que tiene toda la autoridad sobre la creación de Dios. Jesucristo tiene toda autoridad y es preeminente sobre la creación, cierto que sí. Y aún dice la Biblia que sin Él nada de lo que fue creado fue hecho. Pero ese que fue co-creador con el Padre, el más importante sobre la creación, que se llama Jesús, el Hijo de Dios, Dios por amor a nosotros nos lo entregó, nos lo regaló para que muriera por nosotros. Dígame si Dios no es un Dios bondadoso,
nos dio al primogénito de la creación. Pero también nos dice que Él es el primogénito de muchos hermanos. Nos dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? Para que Él sea el más importante de todas las personas. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el personaje más importante que hay? Es tan importante que el Padre dijo que ante Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Pero a ese Señor que tiene toda la autoridad, que tiene un señorío sobre todo señorío y un nombre sobre todo nombre, esa persona tan importante, el Hijo de Dios, Dios lo entregó por nosotros. Porque Dios es un Dios bondadoso, un Dios bueno y un Dios que nos dio lo mejor. Yo le quiero animar a usted que piense que Dios tiene lo mejor para usted. Hay personas que piensan lo peor y dicen: ¿qué castigo me tendrá Dios preparado? ¿Qué desgracia me tendrá planeada Dios? Dios no es así. El que hace eso es Satanás, porque la Biblia dice que el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir, pero que Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces es importante, el apóstol Pablo dice que si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces espere que lo mejor está por venir. Espere que muchas bendiciones que hasta ahora usted no ha disfrutado vienen en camino, y que cada día la bendición de Dios será mayor sobre su vida, porque si Dios le entregó a Jesucristo, le entrega con Él también todas las cosas buenas. Dios es un Dios bueno. Esto es muy importante entenderlo, porque nos dio también al primogénito de los muertos, y vamos a explicarlo en Colosenses 1:18. Dice: Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El principio, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿A qué se refiere este texto? Que Jesucristo fue el primero en resucitar, porque en la cruz Jesucristo literalmente murió. Algunos teólogos que desvirtúan la obra de la cruz dicen que Jesucristo no murió en la cruz, sino que solo se desmayó. La Biblia dice que Él murió, que Él tomó un cuerpo como el nuestro y que murió literalmente en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo vino en carne, murió en esa cruz y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está vivo para siempre. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesucristo? Pero la Biblia dice, cuando dice que es el primogénito de los muertos, quiere decir que fue el primero en resucitar. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Digo todo esto para que usted piense en la clase de Dios que tenemos, en la clase de Dios que revela la Biblia. Algunos dicen que Chuchito, que Diosito. Él no es Chuchito ni es Diosito. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es el dueño del universo. Es el que creó las Pléyades, el que creó los astros, el que creó todo lo que vemos. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un Dios muy, muy grande, y nos dio a su Hijo amado, el Señor Jesús. Usted tiene que cambiar en su mente el concepto que tiene de Dios. Dios es un Dios bueno, dadivoso, nos ha dado lo mejor. Y precisamente por eso hoy nosotros hemos hecho una fiesta
de dar en honra a Dios? Porque Él nos ha dado ejemplo. Porque el pueblo cristiano es comprometido. Porque nuestro Dios se comprometió tanto que dio a su Hijo, no para dar un paseo por el Parque El Tunal, dio a su Hijo para que muriera por nosotros en una cruz. Fue clavado en esa cruz. ¿Es compromiso o no es compromiso? Le pregunto, contésteme por favor. ¿Se comprometió Dios con nosotros o no se comprometió? Sí, Dios es un Dios que le gusta el compromiso. Y lo demostró dando lo más valioso. Por eso esta iglesia es una iglesia de compromiso con Dios. Dios se comprometió con nosotros 100%. Nosotros nos comprometemos con Dios 100%. Por eso la semana anterior predicábamos acerca de: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos están 100% comprometidos con ese Dios que adoramos? ¿Cierto que sí? Entonces aprendemos de Él, porque la Biblia dice que como es el Padre, así son los hijos. Y si tenemos ese Padre, tenemos características de Él. También somos comprometidos, pero también sabemos dar. Diga, yo sé dar. ¿Cuántos sabemos dar? Porque Él nos ha dado ejemplo. Y en segundo lugar, porque Él nos lo enseña. Vamos a Lucas capítulo 6. Esto es muy importante entenderlo, porque esto hará de usted una persona diferente. Hay personas que se han criado en un ambiente escaso, en un ambiente mezquino, en un ambiente egoísta, y no han aprendido a dar del Dios que nos enseñó a dar. Y por eso llevan vidas oscuras, vidas estancadas y vidas sin respaldo de Dios. Pero hoy yo quiero motivarlos a ustedes. ¿Quieren ver que los cielos se abran? ¿Quieren ver el respaldo sobrenatural de Dios? Aprendamos de Él. Aprendamos a dar, porque el Señor lo ha enseñado en Lucas capítulo 6, verso 38. Dice la palabra de Dios: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida en que medís, os volverán a medir. ¿A qué se refiere esto? Él les está diciendo: yo no quiero un pueblo de gente tacaña. Eso es muy duro. ¿Cuántos tacaños hay aquí? Digan gloria a Dios. Uno que otro. Aquí hay unos canastos. Entonces estaba hablando de la medida de grano. Y tomo, bueno, no lo había preparado, pero ya que están ahí, la medida de grano en una especie también de canastos. Entonces medían granos en recipientes parecidos a este canasto. Entonces el Señor empieza a decir primero, ¿qué es lo que dice el Señor? Primero el versículo: dad y se os dará. ¿Cuántos creen que eso es bíblico? Muchos quieren recibir sin dar. Pero hay un principio: si tú das, tú recibirás. Yo ruego que usted entienda esto. Yo lo aprendí hace tiempo y Dios me ha asombrado también hace tiempo, viendo que ese principio se cumple. Cuando se da, se recibe, y eso lo enseña la Biblia. Dad y se os dará. ¿Captamos esto? Por eso somos un pueblo dadivoso. Pero no solo es dar, sino que dice: dad medida buena. ¿Qué es medida buena? Pues que tenía que llenarse todo el canasto. Si estaba por la mitad, no era buena, era fraudulenta la medida. Entonces la medida buena es el canasto lleno. ¿Estamos de acuerdo? Se llama una medida ¿qué? Buena. Entonces es importante entender que algunos dan con cucharita. ¿Qué recibe el que da con cucharita? Cucharitas. Unos dan con, bueno, de diferente, unos dan ya con una medida más grande. En la medida que usted mide, dice, será medido. Medida buena. Segundo,
¿Qué dice el versículo? Apretada. ¿Qué quiere decir? Que llegaba la medida buena, o sea, al borde, pero la persona decía, no, esto tiene mucho aire, y al compactar el trigo dará más espacio y puedo echarle más trigo. Medida buena, medida apretada. ¿Y qué más dice? Dice y remecida, o sea, que como dicen en ciertas regiones, en Boyacá creo que es con morrito, y además se rebosa. Yo quiero preguntar, ¿cuántos tienen una mentalidad de dar de esa manera? Muy pocos, veo. Tu vida y mi vida tienen que cambiar. El apóstol Pablo elogió a una iglesia porque dicen que dieron según sus fuerzas, pero aún más allá de sus fuerzas, porque es una gracia que Dios nos concede. Esto del dar es un don dado por Dios, es una gracia dada por Dios, y al disfrutar nosotros de esa gracia podemos dar aún más allá de nuestras fuerzas. Yo puedo testificar de eso para la gloria de Dios. Yo no sé cómo Dios nos ha usado para dar más allá de nuestras fuerzas, para lograr cosas que no teníamos los recursos, pero también tener un pueblo que ama a Dios y que cree en que cuando damos medida buena, apretada y remecida, así también recibimos de parte de Dios. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Bueno, dejo ese paréntesis ahí y volvemos al tema central que estamos viendo. Entonces, precisamente, somos un pueblo dador porque Dios es dador, es nuestra naturaleza, es nuestro ADN. Eso es algo muy marcado en nosotros porque somos hijos de Dios. Entonces la Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya hemos recalcado que Dios nos amó. Usted tiene que decir esto todos los días de su vida: Dios me ama. Diga conmigo: Dios me ama. Todos los días debe decir: Dios me ama. Usted todos los días, y yo debo decir: Dios es bueno. Todos los días debemos decir: Dios está conmigo y Dios me ayuda. Porque Satanás le habla a su mente y le dice: Dios no es bueno, Dios no lo ama y Dios no lo ayuda. Pero como explicamos, creo que hace 2 semanas, explicamos que la batalla es en la mente. Cuando usted le cree al diablo, deja de creerle a Dios. Cuando usted acepta a Satanás, que Dios no lo ama, que Dios no es bueno, que Dios no suple sus necesidades, usted ya está derrotado. Porque el que es derrotado en la mente está derrotado en todo. Por eso el apóstol dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy usted y yo tenemos que renovar nuestra mente y confesar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Dios nos da siempre lo mejor. Cuando tengo eso en mi mente, eso bajará a mi boca, lo confesaré, bajará a mis sentimientos, porque los sentimientos no son los que nos gobiernan. Lo que nos gobierna es la palabra de Dios. Mucha gente se evitaría ir al psicólogo y al psiquiatra si creyera en las promesas de la palabra de Dios. Dios lo ha dicho y yo lo creo y punto. ¿Qué más? No hay más. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo acepto, lo que Dios ha dicho y lo creo, dice la Biblia: para el que cree todo le es posible. No se deje absorber por la crisis, no se deje absorber por los problemas, no se deje absorber por la depresión, por la frustración, por la soledad, por el fracaso, por la impotencia y la derrota. No se deje vencer. Entienda esto: Dios le ama y le ha dado a su Hijo Jesús. Yo no sé si lo puede aceptar, pero si usted lleva esta verdad hoy,
usted no será presa de emociones destructivas. No querrá suicidarse, no querrá abandonar su hogar, no querrá botar sus negocios, no querrá botar su familia, sino que usted va a decir, como dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Dios nos ama, Dios es bueno, nos dio al Señor Jesucristo por amor. Y la Biblia nos enseña algo muy tremendo, ya para ir concluyendo, nos quedan unos minutos. La Biblia enseña cómo murió el Señor Jesucristo en la cruz. Murió desnudo. Cierto que sí. Y parte del escarnio de la cruz que los romanos le hicieron era avergonzarlo, para que la gente mirara a un hombre desnudo, golpeado, sangrante, crucificado, para que lo menospreciaran. Murió desnudo. Y es importante entender eso, la desnudez del Señor. ¿Recuerda Génesis que estábamos mirando? ¿Qué hizo Dios? Los vistió. ¿Y sabe por qué usted puede ser vestido de justicia? Usted puede ser vestido de aceptación, vestido de poder, vestido de gozo y vestido de fe. ¿Sabe por qué usted puede ser vestido de una vida abundante? Porque el bendito Hijo de Dios murió desnudo para que usted esté vestido. ¿Lo toma o no lo toma? Qué cosa tan tremenda. Él murió desnudo para que nosotros seamos vestidos de justicia, de gozo, de aceptación, de poder, de fe, para que seamos vestidos de una vida abundante. Yo una vez les conté, o les he contado unas 2 veces, un caso que pasó real, de un pastor que quiso ayudar a un drogadicto de la calle. Entonces el pastor lo encontró y dijo: voy a ayudar a este muchacho. Y lo trajo a la iglesia y dijo: pero está tan sucio que lo voy a bañar. Y cuando empezó a bañar al adicto a las drogas, estaba tan sucio que él vio que era una costra de mugre la que tenía por todo el cuerpo. Era una costra literalmente. Y él dijo: esto no sale con agua, no sale con jabón. Dijo el pastor: voy a tratar de arrancarle la costra. Era una costra, ¿sí me hago entender? Estaba con una costra de mugre. Y el pastor agarró la costra y empezó a jalar la costra. Y cuando la costra de mugre empezó a romperse, a desgarrarse, gusanos salieron por todo el cuerpo. Estaba engusanado de los pies a la cabeza, con una costra de mugre. Quizá esa es tu vida. Quizás Satanás te ha destruido, te ha arruinado, ha destruido tu familia, tus hijos, tu vida moral, tu vida espiritual, tu vida emocional. Te ha destruido y ha puesto una costra de mugre engusanada y estás desesperado. Te traigo buenas noticias. Jesucristo murió en la cruz para que esa miseria se vaya y sea sanado, libertado y bendecido, porque hay poder en la obra de la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor Jesús? Él murió para que tú tengas vida y vida en abundancia, para que esa miseria que ha sido tu vida hoy sea cambiada por una vida llena de la gloria de Dios. Y por eso Él fue humillado, despreciado y aún maldito, porque la Biblia dice que Él se hizo maldición por nosotros, que la ira de Dios cayó sobre Él, que Dios lo abandonó y lo tuvo por maldito, siendo su hijo, porque Él llevó la maldición que nos correspondía a nosotros. Él tomó nuestro lugar.
tomó nuestra desgracia, nuestro fracaso, nuestras maldiciones por amor a nosotros. Dígame si Dios nos ama o no nos ama. Él no dijo solo que nos amaba, lo demostró con hechos. Quiero preguntarle a usted, si Dios hizo eso por nosotros, ¿qué haremos nosotros hoy? ¿Y qué nos pide Dios que hagamos? Nos pide Dios que aceptemos su amor, que aceptemos que Él por amor se entregó en la cruz del Calvario, y que nosotros le digamos: Señor, mi vida no ha sido una vida de verdad satisfactoria. El pecado me ha destruido, la maldad me ha hecho mucho daño, pero hoy yo recibo tus vestiduras. Hoy yo recibo tu perdón. Hoy yo recibo tu liberación. Hoy yo recibo esa nueva vida. Hoy yo recibo esa paz. Hoy yo recibo ese poder. Hoy recibo esa salvación eterna. Hoy, Señor Jesucristo, yo dejo mi derrota y recibo tu victoria. ¿Cuántos quieren abrirle su corazón al Señor Jesucristo y decirle: Señor, que hoy mi vida cambie? ¿Cuántos quieren decirle: Señor Jesucristo, hoy entendí, hoy mis ojos se han abierto de lo que tú hiciste por mí, que tu desnudez en la cruz significa lo que dijo Génesis? Dios hizo un sacrificio. Un teólogo del Nuevo Testamento, creo que es Pablo o Pedro, dice que Jesucristo fue crucificado antes de la fundación de los siglos. O sea que en la mente de Dios, ya Dios había previsto el sacrificio. Claro, en el año 33 de la era cristiana murió literalmente, pero dice que ese sacrificio se ofició antes de la fundación del mundo. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, Dios no dijo: ay, se me acabó todo, mire lo que me hicieron, me destruyeron mi plan. No, ya Dios sabía que iban a pecar, pero ya Dios había dado la solución desde antes de la creación. Y esa solución se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que salva, el que perdona, el que liberta. Por eso el pecado no le tomó de sorpresa. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la solución. ¿Aceptarás esa solución? ¿Aceptarás esa respuesta? Te animo que hoy lo hagamos y que recibamos a Cristo en nuestro corazón.